Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, renueva en nosotros las maravillas de Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Con la sangre de Jesús, el nombre de Jesús y el dulce nombre de María, sellamos este lugar, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, pasado, presente, futuro, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, nuestras vidas y nuestros bienes espirituales y materiales. Pedimos la presencia de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles aquí y ahora. Nos atamos al corazón inmaculado de María. Pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Señor, perdónanos, Señor. Señor, sánanos, Señor. Libéranos, Señor. Como el profeta Jeremías, Señor, que yo me convierta, Señor. Conviérteme tú para que yo me convierta. Sálvame para que yo sea salvo, Señor. Ven, Señor Jesús. En este día que hacemos memoria en la iglesia de la Inmaculada Virgen María, nos atamos a su corazón y pedimos, ella que es el santuario del Espíritu Santo, pedimos su presencia. Y su protección y su ayuda, Señor. Ilumínanos, Señor. Leer los signos de los tiempos, para que después sigamos con las charlas de la Pascua. A ver, el ser humano se maneja como en un ritmo del día a día, y como tenemos un bombardeo de imágenes impresionante por la televisión, imágenes y audiciones por la radio y acontecimientos, no nos podemos esconder a los acontecimientos, pero pasa un acontecimiento que es reemplazado por el otro. Usted ve que hay unas inundaciones terribles en Europa, terrible, y la gente dice espantoso porque el impacto emocional es inmediato, pero al otro día tiene el problema del hijo que está enfermo y eso borra el impacto emocional anterior y lo deja en el registro de la memoria. Y al otro día el terremoto de Haití, entonces terrible, 8, 15, 20 días de bombardeo, y después pasó el problema y usted tiene un problema económico que borró lo que estaba detrás, entonces va borrando, superponiendo las cosas y las imágenes que se van quedando en el inconsciente, en el computador. Y otro mecanismo es que no quiero sufrir, no quiero tener problemas y quiero salir de esos problemas y evadirme, entonces busco otra cosa. Vámonos para el cine, o vámonos a un buen restaurante, o vamos al jardín botánico, o al norte a pasear, y no pasó. Mientras tanto, los 350,000 muertos de Haití y 2 millones o 3 de damnificados allá, y después viene Chile, y hacemos lo mismo. Ya Chile tapó a Haití, y como Asia está tan lejos, entonces Taiwán, un terremoto antenoche en Taiwán, en esa hermosa y bella isla, no nos llega porque está demasiado lejos, ¿no es cierto? Tenemos más interés en nuestros hermanos cercanos aquí de Chile, pero lo de Chile será cubierto por algún otro acontecimiento. Dentro de un mes ya no nos acordaremos de Chile. Yo me acuerdo mucho el terremoto de Pakistán, que tuvo como, bueno, yo no sé cuántos miles de muertos, fue una cosa atroz, aterradora, impresionante. Nos impresionó mucho a todos. Naciones Unidas, la Iglesia Católica, los bautistas de Estados Unidos, que son muy generosos, el Vaticano, que es el que después de los Estados Unidos y de Alemania, el Vaticano siempre es el que pone más dinero en eso, Cáritas Internacional, ¿no? En silencio, el que menos ruido hace es el Vaticano y es el que más plata coloca. Y las iglesias católicas que recogen en sus 5,000 templos en Colombia, todos vamos ayudando y colaborando, y ese es un terremoto terrible.
La ayuda llegó, digamos, al 20% de los damnificados. A los 6 meses el mundo, perdón, a los 2 meses el mundo se había olvidado. Y el 80% de los damnificados se quedaron sin techo y de mendigos. Allá están de mendigos todavía. No nos acordamos de eso. A menos que el Estado pues haya provisto casas y comida de pronto, pero llega a unos niveles donde el Estado no puede más. En Chile dicen que tienen que sacar 30.000 millones de dólares del presupuesto para subsanar las carreteras, los hospitales, que es lo primero que hay que subsanar, ¿no es cierto? Los hospitales, las carreteras y las escuelas, es lo primero. Y después los que se quedaron sin empleo, se quedaron sin empleo. Entonces empiezan a agudizar el problema social del país y el problema económico del país. Y nosotros en el olvido, porque la película de esta semana nos borra la de la semana pasada. A mí me encanta San Pablo. 1 Corintios 13, el amor es paciente y servicial. Deberíamos estar ayudando todavía las inundaciones de La Mojana, donde todos perdieron el rancho, como 100.000 colombianos perdieron un rancho, un cerdo, una cabra, una vaca, unos matas de plátano, y lo perdieron. Pero ya los de La Mojana dieron, ¿eso qué es, oiga? Esa inundación que tuvimos tan terrible, tan espantosa. ¿Pero ustedes se acordaban de La Mojana? Por supuesto que no, porque la imagen de ahora viene la nueva imagen, la película es nueva, ¿no? Sí, San Pablo dice: el amor es paciente y servicial. A veces ustedes tienen un amigo pobre por ahí y le dan un mercadito. No, pero es que yo le di un mercadito, pero cuando hace 6 meses, uy, debe estar comiendo del mismo mercado, debe ser de un tamaño de un camión el mercado. El amor es paciente y es servicial. Yo quiero con todo el corazón y con todo el hígado a las monjas que antes me caían gordas, porque están las vicentinas sentadas 30 años en el asilo de San Rafael en Bucaramanga, dándole la comida a los viejitos y buscando la comida y ayudándolos, dando. Y aquí en la 10ª con primera dándole a los ancianos y a los viejitos, y allá en Cazuca y en 150 puntos las vicentinas, solo las vicentinas, pero de las 200 comunidades de monjas siguen trabajando con los pobres, son las únicas. Y algunos buenos jesuitas que trabajan en sus obras sociales allá en los barrios del sur, y el padre Guerrero con sus niños. Uno le dice: padre, ¿por qué no pone el norte? Uno, no, yo pertenezco a esto de aquí, porque son cristianos en serio, en serio. Nosotros somos cristianos esporádicos, de relámpago. Uy, yo le di una limosna y le di un mercado y lo acogí. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo? Es que el buche truena hasta la hora de la muerte y el techo se necesita hasta la hora de la muerte, y la ropa. Yo admiro a las monjas. Le cuento que en el África uno habla con el padre Alberto y eso de las monjas es impresionante. En más de 15 o 20 países del África están presentes esas monjas, y en una forma impresionante, haciendo de todo, de enfermeras, de médicas, de asistentes, de todo. Sí, cuando yo veía a las hermanas del padre Foucault lavando ropa en los ríos allá en Antioquia, me quitaba el sombrero ya, durmiendo en un rancho, con el carisma de hacerse todo con todos. Es el carisma de ellas. Labran la tierra, o sirven de enfermeras, o lavan ropa en los ríos. Y uno ve lo de la Madre Teresa, qué cosa tan impresionante. Esa es la riqueza de la iglesia y el testimonio de lo que es ser cristiano. Ya se nos olvidará Chile, no se preocupen. Después de que pase el de Colombia, se nos olvidará Chile.
que el de Colombia va a ser grande y gordo también. ¿Qué está pasando? Así se llama esta charlita antes de que sigamos con la alianza. Para que seamos conscientes de que no somos tan buenos y no nos sintamos buenos. Eso es muy bueno, no sentirse bueno, porque solo es bueno Dios, dijo Jesús. Entonces hay que decirle al Señor que nos haga buenos. A mí, ¿cuál es el epitafio de Jesús? Ustedes que leyeron la Biblia todos ya completa, porque todos son católicos, me imagino que han pasado ya por toda la Biblia. Un católico sin Biblia es como un soldado sin fusil, es un muerto, en potencia pues, ¿cierto? Y un católico sin Biblia es un muerto en el infierno, pues, porque ¿qué más? Porque San Juan habla de la muerte segunda, que es la muerte de allá abajo, después de la muerte. Hay vida después de la muerte y hay muerte después de la muerte. ¿Sí? Y la Biblia nos dice lo que debemos ser. A mí me impacta una frase de Jesús sobre el fin de los tiempos, en Mateo 24, y la caridad de la mayoría se enfriará. La palabra enfriar es grado por grado, ¿no? Va bajando, despacito, despacito. Una lineecita, otra lineecita, hasta que nos volvemos hielo, indiferentes al mundo y a la sociedad. Y el capitalismo nos volvió como el campesino que yo conocí en Santander, que era payó y payó y payó. Y los demás que se, con J. Y ese es el mundo de hoy. Y eso somos en parte, una parte del mundo de hoy. Todos nosotros. A mí nunca, mi papá me dejó unos recuerdos imborrables, porque fue un cristiano integral, de verdad. Decía, mi hijo, métase en los calzones de los otros. Ni siquiera decía que en los zapatos, métase en los calzones del otro. Jesús lo dijo más elegante, ¿no? Hagan a los demás lo que quieren que les hagan a ustedes. Y lo dijo en que el amor es paciente y servicial. A veces uno tiene que hacer caridad a unas personas que son tan pesados y tan intensos, que uno le da ganas como de darle una patada, porque, ¿sí? Ese es el primer instinto, el primer impulso que uno siente, patearlo. Y con eso es que tiene que dar caridad y amor. Aquí vienen unos mendigos, pregúntele al paisa que le gusta atenderlos. O si no, pregúntele a la negrita, ¿la conocen? ¿La teléfono? ¿Sí? ¿La conocen? ¿Cuántas insultadas le dieron en el evento? Pregúntele. Un evento católico, cristiano. Porque es que yo soy yo. ¿Cómo no me van a dar a mí eso? Sale ese ego enfurecido, eso es una, y a todos no sale, eso no digan aquí a alguno que no, porque si alguno me dice que no, yo le aviso al cardenal que inicie el proceso de beatificación, ya. Pregúntele a la negrita cuántas vaciadas. Yo creo que pasó de las 147 insultadas. Ahí quedé yo, ¿no? En varias quedé yo también. Ahí vi una señora que dijo, esos libros del doctor Rafael, eso es mentira. Fue que él leyó, yo no sé a quién leyó y se los copió todos. Ay, bueno, gracias, señor. Está bien. ¿Sí? Y eso, el corazón humano es hacer caridad. San Vicente de Paúl tiene unas reglas sobre la caridad de que todos debíamos leer, oiga. El único tipo en la historia de la iglesia que yo creo, que yo conozco, dos. San Juan de Dios y San Vicente de Paúl. Pero San Vicente de Paúl dejó escrito, uno debía leer a San Vicente. Escribió 30.000 cartas pidiendo limosnas, y visitó no sé cuántas miles de personas. Y dejó la obra más grande del mundo en caridad. Las conferencias de San Vicente de Paúl, que están en el 30-40% de las parroquias en el mundo.
de laicos que ayudan a mucha gente. Aquí debe haber muchas en Bogotá, en Francia, en Estados Unidos. Es muy impresionante la vida de ese santo. Pero claro, nosotros no leemos porque como no hizo milagros. ¿Qué tal el milagro que está San Vicente haciendo cosas todavía en el mundo entero? Como era de feo, de narizón, ¿no? Como el cura de Arza, sí, más feo que un bus por debajo, oiga. ¿Ah? Y qué corazones grandes los de esos dos, ¿no? Qué corazones. Hermoso, hermoso. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Pues lo que está pasando en el mundo es porque Jesús dijo en Mateo 24 que la caridad de la mayoría se enfriaría cuando vengan estos acontecimientos. ¿Qué pasa en Mateo 24? Miremos, es que nosotros creemos que es Haití, y que es Chile y que es Taiwán. No. ¿Qué pasó con el Katrina allá en Estados Unidos? ¿Qué pasó en el Asia con el otro? Con el tsunami. ¿Se nos olvidó? Pues claro, porque ya se nos borró el cassette. Pero en estos 10 años, Virgen Santísima, si uno hace un recuento de cosas, es aterrador, en Pakistán, en todas partes. Las inundaciones de España se perdieron hace 2 años 3 pueblos españoles y los cultivos. Y se nos olvidó que llovió sangre en Rusia, en la India y en el Chocó. Eso se nos olvidó. Por supuesto, es que el cassette sigue trabajando, entonces el afán de cada día, que mi familia, que la plata, que el abogado, entonces, y los abogados sí que son difíciles. Bueno, peor, si el afán es de abogados, Virgen Santísima. Eso le ha sacado, yo creo que los abogados son los mejores promotores de la úlcera en Colombia, ¿no? Bueno, y los banqueros. Entonces, ¿qué pasó? Mire, cuando llegó el tsunami en el Asia, llegó a las playas de los ricos más ricos del mundo, donde los grandes ricos de Estados Unidos y de Europa iban a pasear. Por supuesto, la parte moral era 0, ¿no? -1. El Katrina llegó a un festival vudú y de gays. Después de que la Virgen dijo: ustedes aún no conocen las fuerzas de la naturaleza, dijo en 1998, en octubre, en Conyers, en Atlanta. Esperen y verán. Y les dijo: mi hijo va a arrodillar a este país. ¿Por qué? Por el aborto, por el divorcio, por el adulterio, por el capitalismo violento, por todo eso que están viviendo. Mi hijo va a arrodillar a este país. Torres Gemelas, Katrina, colapso económico y un satanista gobernando allá. Cuando era joven yo tengo los videos levantando, haciendo las señales satánicas. Bueno, va a arrodillar a este país y lo está arrodillando, ¿no? Hay una relación de causalidad, porque ahora salen en la televisión los curitas diciendo: no, es que la tierra se está acomodando. Esos son eventos de la naturaleza. Mire, Jesucristo no dijo que la tierra no se iba a acomodar, seguramente se está acomodando. Jesucristo no dijo que las catástrofes eran naturales o artificiales. Lo único que dijo es que iban a suceder. Él no se puso a calificar si eran naturales desastres o artificiales desastres. No dijo. Entonces, pero la gente es tan boba que no reflexiona, dice: ah, sí, son desastres naturales, son naturales. Y como son naturales se resigna. Jesucristo no dijo, lo único que Jesucristo dijo: va a suceder eso, en el tiempo de la iniquidad, en el tiempo de la perversión del corazón humano. Por eso empecé mostrándoles que no somos tan buenos, ¿no? Porque es que como de vez en cuando damos una limosnita, pagamos un diezmito. Ustedes me dejan acordar de San Agustín y yo me acuerdo de San Agustín conmigo también. San Agustín en un sermón dijo: ustedes no son mejores
que los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos vivían la ley, la cumplían exactamente, eran estrictos, observantes y pagaban el diezmo. ¿Será que alguno de aquí paga el diezmo mensualmente? Dijo, pues Jesús dijo, ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos, no, bueno, no son. Eso lo dijo el Señor. Y San Agustín lo trae. Es eso, ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos. Mire, los escribas y los fariseos observaban todos los preceptos, eran rigurosos, estrictos y pagaban diezmo. O sea que nosotros no es que seamos mejores, somos peores. Hay gente, el celador allá en el edificio, vive en concubinato. Yo no, yo no voy para el infierno, yo soy bueno, yo soy bueno. Ah, bueno. Hay una, digamos que la conciencia se nos oxidó a todos, pues es una cosa rarísima. Y ese es un trabajo que el demonio hizo en estos últimos 100 años. El ofuscamiento de las conciencias. Entonces, Jesucristo nos da los signos de los tiempos, nos da las señales de todo lo que está sucediendo, ¿no? Los signos de los tiempos comienzan desde antes del año 50. Yo diría que de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión a Europa. La gente cree que no le va a pasar nada. Traje un periódico, se me ha olvidado mostrarle este periódico. Análisis de una misionera de Haití. ¿Qué maldición pesa sobre Haití? País agobiado por el SIDA, el analfabetismo, la deforestación, décadas de violencia, inestabilidad, regímenes de facto, convirtiendo en el país más pobre del hemisferio. 7 de cada 10 habitantes son pobres, más del 70% viven con menos de $2 al día. El 56% lo hace con menos de $1. Para buscar la independencia, los haitianos, en lugar de buscar a Dios por medio de la religión vudú, realizaron una ceremonia de pacto con Satanás, un compromiso de 200 años para romper las cadenas de la esclavitud. Ese pacto de consagración en la oración a Satanás se renovó el 1 de enero del 2005 por otros 200 años. Esto es un periódico que traje interesante. Chile, el general O'Higgins, devoto católico de los que ganaron la guerra de la independencia, estableció una ley que en los colegios, por la tarde antes de salir del colegio, los niños rezaran las letanías de la Virgen. El general O'Higgins. Y que rezaran por lo menos una tercera parte del rosario, es decir, un rosario, en las escuelas de Chile. Y Chile se convirtió en el Singapur de América, el país más progresista, el mayor exportador de cobre, de oro, de industria forestal, de frutas. Es Europa. Allá no se ve lo que se ve aquí. Mi hijo vivió 5 años allá, es como Europa. Las universidades son como europeas, la cultura de la gente. Pero con el dinero y el éxito y la prosperidad se fueron volviendo fríos, fríos, fríos. Y entonces ahora me decía alguien que vive en Chile que a uno le presenta, mire, este es mis hijos, tus hijos y nuestros hijos, los 3. Y las playas más horribles del mundo, de Sudamérica, más lindas, ¿no? Pero horribles en la parte moral. Una presidenta abortista, atea, comunista o izquierdista. Hay una relación de causalidad entre las calamidades y el comportamiento moral del hombre. Una relación de causalidad. El diluvio universal. ¿A dónde había llegado el hombre? A la degradación total. Que no había justos sino la familia de Noé. Sodoma, Gomorra, Amná, Zoar, Cebollín, las 5 ciudades, el reinado de los gays, como en
allá lo del Katrina y lo de, bueno, destrucción total. La destrucción de Jerusalén. Ustedes saben que los judíos estaban tratando de imitar a los griegos, entonces se reconstruían los prepucios. Además corrían por Jerusalén la gente desnuda como en las escenas griegas. La palestra, esas cosas. Yo estudié la cosa griega, interesante. Así estaba Jerusalén. Tanto que los esenios se fueron a vivir fuera de Jerusalén y venían una vez al año a Jerusalén en la Pascua, que eran los que vivían la fe real, verdadera. Los demás era una fe artificial. Vivían la Pascua, una cosa ahí. Y llegó el Mesías y no lo conocieron, lo crucificaron. Y Jesús les dijo, mire, les va a pasar esto. Por no haber reconocido el tiempo de la venida del Mesías, los romanos pondrán empalizadas, cercarán a Jerusalén y no quedará piedra sobre piedra. Año 37. Después de Cristo, se cumple la profecía de Jesús. Primera profecía de Jesús que se cumple. Es la primera etapa de Mateo 24. Cuando el Señor habla de eso, le dicen, Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuál será la señal de tu segunda venida? Estoy en Mateo 24. Y del fin del mundo. O sea, lean la Biblia despacio, reflexionando, porque es que los colombianos comemos rápido, vivimos live, vivimos play y no reflexionamos, ¿no? 3 preguntas en una. ¿Cuándo será esto? La destrucción del templo. La señal de tu segunda venida. 2. 3. El fin del mundo. 3 cosas diferentes. Y el Señor contesta las 3 cosas con un solo discurso. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Lucas 17 y un versículo de Lucas 18. El versículo de Lucas 28 es muy fácil. Dice, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? ¿Habrá fe? Y San Pablo lo llama la apostasía antes de la venida del hombre impío. San Juan al hombre impío lo llama anticristo. San Pablo lo llama anomos, el hombre sin ley. El hombre sin ley. El anomos, una linda palabra griega, ¿no? Es una cosa, nous, de conocimiento, de ley, anomos. Entonces Jesús contesta con un solo discurso, ¿sí?, las 3 preguntas. Es que hay que saber leer la Biblia, ¿sí?, y saber discernir que el Señor era tan inteligente, claro, era Dios, ¿sí?, que nos dijo con mucha claridad las cosas, pero nosotros no las entendemos. Y contestó, miren, no se preocupen, habrá guerras y rumores de guerra. De 1940 hasta hoy no ha habido sino 250 guerras, revoluciones y golpes de Estado. 250. Pero como a usted no le han tumbado la casa ni le han matado al papá o a la esposa, pues no le importa, ni se ha dado cuenta tampoco. Hasta que no le pase eso no se da cuenta. ¿Sí? Porque el ser humano se aísla, se enconcha y no quiere ver. Es un no querer ver. Los psicólogos lo llaman la negación. Por eso la caridad se enfriará. ¿Por qué se enfrió la caridad? Porque el capitalismo nos metió a todos enconchados dentro de nosotros mismos. Voy a conseguir más, voy a hacer más, voy a hacer más. Y a pensar en mí y en mí. Y de pronto damos alguna cosita por ahí. Pero eso de compartir, no, dar a veces. Entonces, el Señor dice, miren, habrá guerras y rumores de guerra. Desde 1940 hasta hoy, ha habido 5 días de paz en el mundo. Les doy un dato de la ciencia política. 5 días. En que en algún lugar del mundo no hubo una guerra. 5 días.
Pero no nos hemos dado cuenta, ¿no? Que los rebeldes tamiles, que no sé qué, los filipinos, que no sé qué tal la guerra civil en España, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, 50 millones de muertos. Salió un loco y encendió la mecha, incendió Europa del año 39 al 45. Y donde nos aparezca un loco más grande que nos va a aparecer, va a incendiar al mundo, ahora con misiles. Guerras y rumores de guerra. Y en diversos lugares, hambre, peste y terremotos. Hambre. Hay 1.000 millones de personas que viven con menos de $1 al día. ¿Alguno de ustedes resistiría esa situación? $2.000 diarios. 1.000 millones de hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios. A Juan 23, que era un viejo santo y zorro, le preguntaba una vez un periodista impertinente, y todos los periodistas son impertinentes: santidad, ¿por qué el mundo está tan mal y ustedes son 1.000 millones los católicos en el mundo? 1.000 millones que predican la parábola del compartir, que predican la misericordia, que predican el amor, que predican la paz, la mansedumbre, todas esas cosas tan lindas que predican. ¿Y por qué el mundo está así de mal? Y el viejo le dio risa y miró al periodista y le dio tristeza y le dijo: es que el evangelio sigue sin estrenar. Sí, somos católicos de misa y olla, misa, el rosario y la misa y la alabanza, y profetíceme y dígame y cuénteme, pero el cambio, el dar la vida por los demás, el compartir, el amar, el servir, el perdonar, pues no. Eso tiene un lindero, una frontera, cada uno tiene su límite, ¿no es cierto? No somos radicales. El evangelio es radical. Y Jesús exige la santidad para todos. No para las monjitas que cuidan los locos de Cibaté, ni para el del asilo San Rafael, no, para todos. En la familia, en los negocios, en todo exige la santidad. Entonces, dice, hambre. Sí, el año pasado dijo la FAO que había 100 millones nuevas de personas con hambre, y eso a nosotros no nos toca. No nos pega, ¿no? Ya son 1.100 millones con menos de $1. Ya oyeron las cifras de Haití, ¿no? Ya les leí. Pestes. El SIDA, dice la Virgen que el SIDA es la úlcera maligna que se extendió por toda la tierra, de que habla San Juan en el Apocalipsis, que es un castigo apocalíptico. Y empiezan las pestes de la cigatoga negra, del gusano colorado, el VIH, el no sé qué, el H1 no sé qué, todo eso. 1.700 nuevos virus de gripa hay en el mundo en este momento. Hay un informe que yo leí de la Organización Mundial de la Salud que dice: el mundo está enfermo. Ahora le da cáncer a los niños de 6 meses. Ayer una familia me dijo a mi hermano: se me han muerto 4 hermanos de cáncer. ¿Sí? Yo le creo. Y las que vienen. Y terremotos. Es que no son los 3 terremotos de Taiwán, de Haití, de todo. Es que fue el tsunami, es que fue el tsunami de Estados Unidos, es que fue el tsunami del Asia, que fue el terremoto de Pakistán. Es que ha sido la curva de los terremotos, se medía inclinada así hasta el 50. El 50 para arriba hay como 30 grados de inclinación. Y el 90 para arriba, la inclinación se vuelve como de 150 grados así. En Colombia hubo esta semana 3 temblores: el de la Mesa de los Santos, el de Cali, el de Chocó.
Ustedes aún no conocen las fuerzas de la naturaleza. Hay una relación de causalidad entre el pecado y los acontecimientos de la naturaleza. Hay una relación de causalidad. Entonces, ¿por qué fue el diluvio? ¿Por qué fue la destrucción de Jerusalén? ¿Por qué fue la de Sodoma y Gomorra? Porque hay una relación de causalidad. La Virgen le dice a la vidente Genoveva de Suiza, la Virgen es tan traviesa que se aparece 100.000 veces en 400 lugares en 70 años. Y no me digan entonces que Dios no ha tenido misericordia, no me digan. Y le dijo, si ustedes se convierten, cesarían las calamidades en el mundo. Cesarían. Entonces sí hay una relación de causalidad. Lo de Chile pues realmente es muy impactante. Yo pienso, y se lo voy a decir aquí, bueno, no me importa, estamos en turno nosotros, estamos en turno, muy cercano además, y muy grande y muy fuerte. Puede que haya otros por ahí cerquita en otras partes, pero bueno. Falsos profetas. Ay, Dios mío. Esta semana me llamó uno que, en el grupo de oración dijeron que el fin de semana era el terremoto de Bogotá. Bueno, en cada grupo de oración hay un vidente, un instrumento y un profeta en Bogotá. Y si no hay, no vale la pena el grupo. En unos pitan, ¿no? Cambian de voz y pitan. La Virgen habla a través de ellos, o San Pablo, o San José, o alguna cosa. San José es muy simpático porque habla con idioma castellano. ¿Y vosotros qué decís de mí? ¡Ole! ¿Ah? Y la gente desesperada buscándolos y detrás de ellos. Por todas partes, y apariciones falsas. Yo le he cogido muchas pifias a lo de Soracá en los mensajes. Y yo cuando cojo una o dos pifias salgo huyendo, pero despavorido. Y hay señales y prodigios, hay el milagro del sol, capaces de engañar si fuera posible a los mismos elegidos, dijo Jesús, a los mismos elegidos, con señales y prodigios. Yo di un programa con los 8 requisitos para que un profeta fuera bueno, tomados del padre Juan Bautista Scaramelli, Santa Teresa y San Ignacio de Loyola. Me llamaron a felicitarme, pero no fui yo porque lo saqué de un libro del padre Scaramelli. La iglesia tiene una inmensa riqueza en discernimiento, señales y prodigios. Y buscamos a Dios por las señales y prodigios y seguimos buscando al profeta. Y tenemos oráculos personales para que me profeticen a mí. Pero no estamos buscando a Jesucristo ni vivir la palabra de Dios, que es lo que nos lleva al cielo, vivir la palabra de Dios. No más, el oráculo no me lleva a ninguna parte, porque me pueden engañar. Todos los profetas, hasta los grandes místicos, tienen coeficientes de equivocaciones. Ana Catalina tiene como el 10%. María Valtorta tiene errores bíblicos, que le encanta el padre Fortea. Yo le dije, entonces me hizo un discurso ahí, porque a él le gusta mucho María Valtorta. Yo no digo que no tenga inspiraciones esa señora, seguramente que las tiene. Y nos pueden engañar tan fácilmente a nosotros. En lugar de guiarnos por el Santo Evangelio, que está aquí, y es la palabra de Jesús, que no tiene errores. La única que goza de ese patrimonio de la inerrancia, de no tener errores. Ahí les dije en el programa de hoy de televisión y de mañana, les dije, ustedes parecen estúpidos, ¿no? Como dice San Pablo, jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Siguen las profecías de Nostradamus,
las de los mayas, las de los egipcios y las del pecueco del grupo. Y la iglesia tiene apariciones reconocidas por la iglesia, pero primero tiene la Biblia. Y al gran profeta que es Jesucristo, el único que dijo que era maestro, a nadie llamen maestro porque uno solo es el maestro, o sea, soy yo. A nadie le digan maestro. El protoprofeta, el archiprofeta, el megaprofeta que es Jesucristo, a ese no lo siguen, ni lo leen. Ninguno de ustedes ha leído Mateo 24 y Lucas 21, donde están todas las profecías de Jesús sobre esta época. Y el Apocalipsis de San Juan y Zacarías y Ezequiel. Entonces yo les dije, aquí está lo que está pasando. Entonces sale el padrecito en televisión y dice, los eventos naturales. Y dice, no, Jesucristo no dijo que fueran artificiales, dijo que iban a suceder simplemente. Con eso le tapan a la gente el miedo y la conciencia. Y Dios a través de los acontecimientos quiere que la gente se convierta. Es decir, porque Dios de un mal saca un bien. Mire, leamos en el Apocalipsis una frase que a mí me impresiona mucho. En el capítulo 9 dice, sin embargo, los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos. O sea, el accionar, la acción de cada hombre que es mala, no la cambió. Hay gente, y perdónenme lo que voy a decir, que está metida en el lavado de dólares, en el contrabando, y van a grupos de oración y siguen rezando además, y no han dejado ni el lavado de dólares ni el contrabando. No, que se roban los impuestos y siguen robando impuestos, y van a grupos de oración y rezan y comulgan también y rezan el rosario. No se convirtieron de la obra de sus manos. Gente que echa mentiritas todo el día y sigue diciendo mentiritas, que está lleno de rencores, y no se convirtieron de la obra de sus manos. Mire, no dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír ni caminar. Los ídolos de cada uno son distintos. Hay uno que el ídolo es la finca, el otro es el caballo, el otro el perro, el otro la cuenta bancaria, el otro el marido. En el matrimonio hay que querer mucho al cónyuge, pero yo aprendí una cosa muy linda de los focolares, pero Jesús en medio. Hay que querer mucho a los hijos, sí, pero Jesús en medio. A veces hacemos ídolos de los hijos y nos manejan. Y no se convirtieron de la idolatría. Por la mañana algunos salen a polichar el ídolo. Y no se convirtieron. Sin embargo, a pesar de estas calamidades, no se convirtieron de sus asesinatos. Virgen Santísima, esto es como para Colombia ese texto. Cuando yo veo un tipo que dice que asesinó 5.000 personas, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! Y dicen que Colombia es un país maravilloso. Sí. Un tipo sale y viola a 170 niños y los mata. Maravilloso país. Y el curita mata al amante y a la hija. Maravilloso país. Y encontrar a un colombiano diciendo la verdad es como para un premio Nobel. No, yo no fui, fue que tal vez, y se le salen a uno por cualquier lado. Maravilloso país. Ahora, si quieren salir a ver promesas, esta es la época de las promesas, salgan. Y de las mentiras. Debían sacar un letrero del periódico, las últimas mentiras frescas del día, y dele. Promesas.
Ah, maravilloso el país, tan lindo, ¿no? Esas orquídeas y el café y esas reinas que tenemos. ¿Mm? Matan en el carnaval de Barranquilla 10 y no pasó nada, no, pues pasamos regio con el garabato allá. Y 10 muertos, no pasa nada, ¿no? Hace 30 años con un muerto hubieran cerrado un carnaval, ¿no? Con uno. Pero ya no, eso ya no tiene importancia. Cuando yo llegué a Medellín, hace un mes, había 100 cadáveres en medicina legal ese día. Ese día. Maravilloso. Entonces, Colombia va a ser un paraíso apenas se lo consagremos a la Virgen María. Al otro día, el mono Jojoy aparece de rodillas en la Plaza de Bolívar. Y creemos en esas profecías. Somos, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, dice San Pablo. No, la única manera en que el país cambie es que nos convirtamos. Esa es la alianza. Ya voy para la alianza, que es la segunda parte. De sus asesinatos. A mí me decía Ricardo Castañón que cuando estudió psicología criminal, yo tenía un libro en la Universidad de Altavilla, se llamaba La dinámica del delito. Era terrible, un odontólogo que le daba anestesia y los mataba con la fresa, espantoso. Empecé yo a leer ese libro y me iba espelucando, yo tenía 20 años en la universidad, en Derecho Penal. Y Ricardo Castañón estudió psicología criminal, que él es PhD en psicología. Dice, no, yo viví aterrado con un criminal francés que mató 24 personas. Eso nos parecía terrible a los estudiantes de psicología criminal. Cuando llego a Colombia y salgo el periódico y el tipo confiesa 5.000, pues no, pues el francés era un ángel. La motosierra, la cocinada, la chuzada, la no sé qué. No, yo una vez la FARC echó a un pozo de caimanes a papá y mamá y puso a los 3 niños a mirar ahí cómo se los comían, pues. Yo hablaba con la psicóloga en Bucaramanga que trataba a esos niños y decía ella, y yo como les digo que los perdone, decía. De sus asesinatos no se convirtieron. De sus hechicerías, ay, no hablemos de hechicerías. Mejor no los esculpo a ustedes. Del Reiki, del Feng Shui, de la metafísica, del control mental, de los riegos, de la yoga, del eneagrama, de la magia, del Harry Potter, del caballo de Troya. Ay, no hablemos de hechicerías. Hechicerías con 10.000 máscaras diferentes que hemos hecho todos los colombianos. Todos. Las tablas ouijas, las cosas, todo lo que está pasando. No se convirtieron de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, relaciones prematrimoniales, relaciones extramatrimoniales, relaciones transexuales, bisexuales, heterosexuales. 6 formas ahora son de los protocolos de Naciones Unidas. Rico. El open marriage, matrimonio abierto para todos. Un cambio, todas las semanas cambian. Embarazos de 12 años en los colegios. Y este es maravilloso país. Eso sí, se va a volver un paraíso, dice para allá un profeta de ojos azules que llegó a Colombia, que con la consagración a la Virgen. Somos tan bobos, somos capaces de creer eso, pues. Y la última, que esa es buena para Colombia, de sus robos, de sus rapiñas. No hablemos de los contratos de la 26, nosotros a veces cuando hacemos un trabajo nos damos cuenta que no estamos cobrando lo justo y entramos en la línea de la rapiña, del robo. Es decir, ay Dios mío, le robamos los salarios a la gente.
las prestaciones sociales. Pagamos un salario mínimo 20 años a 100 trabajadores y tenemos casa en Miami y Mercedes-Benz y siguen con salario mínimo. Esos también son rapiñas. Fuera de los contratos y las cosas. Este es un país tan rico que se ha aguantado robos impresionantes. Usted encuentra en La Guajira puentes montados y al lado no hay carreteras. Una maravilla. ¿Ah? Es solo en Colombia. Yo le oí una vez hace 30 años un tipo que le iba a vender al Seguro Social un antibiótico y la pastilla que valía 1.000 pesos se le iba a vender en 10.000. Pues el auditor, el gerente, el de la junta, todos. Hace 30 años, 35 años hace. Con razón que el Seguro Social quedó en nada, pues. Telecom, pues salieron todos los abogados a poner tutela en los pueblos más ignotos de la costa para robarse las platas de Telecom. Entonces, y los jueces, los abogados y todo, sí, robaron, ya van como en 150.000 millones, fuera de Foncolpuertos. La rapiña es robar al Estado, el Estado lo roba a usted, usted roba al Estado, se roban todos los contratos y pues, no pasa nada, nos acostumbramos al mal y nos dormimos ante el mal. Y dice San Juan que a pesar de los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron. O sea que Dios quería valerse de esas plagas y esos terremotos y esos huracanes y esas cosas para que la gente se volviera hacia Él. Ayer me decía Agustín precisamente que cada calamidad eran los trofeos de Satanás, porque eran para el infierno la mayoría. Y la Virgen dice, en la Saled, Satanás tendrá un inmenso poder sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios se lo permitió. Él no puede hacer nada en la naturaleza. Ni una hoja de ese árbol se cae sin la voluntad de mi Padre. Pero cuando Dios le deja trabajar, trabaja el hombre. Y no se convirtieron a pesar de las plagas, de las calamidades. Estoy leyendo Apocalipsis 9. Teníamos que llegar a esto. La Virgen dice, es que miren, la frase que Jesús dijo, si no se acortara en estos días se perderían los mismos elegidos. Y la Virgen dijo, es necesario abreviar el tiempo, porque si no se perderían todos, todos. Es tan arrasante, tan arrasadora la maldad, que nos perderíamos todos. El sistema capitalista nos arrastra porque nos echa anclas como la del Titanic, que nos lleva hasta el fondo, al fondo, por las disputas por el dinero, por las codicias. Con razón que San Pablo decía, toda codicia es una idolatría, decía. Inventamos nuevas teologías, la teología de la prosperidad. Y yo vi en un grupo de oración, dice a San Próspero, vean, me dieron ganas de entrar y darle una patada al director del grupo de oración, porque San Próspero fue un hombre humilde y pobre además, pero usando el nombre para mover a la gente para que entrara allá y explotarlos, no me imagino. Misas de prosperidad. Yo me imagino que algunos de ustedes han estado por allá. Jesús nos dio la receta, busquen primero el reino de Dios y la santidad y lo demás se les dará por añadidura. Él nos dijo cuál era la fórmula. Entonces yo los reto, los desafío en los 4 evangelios. Si hay alguna frase en donde Jesús invita a la prosperidad, yo me retiro de este ministerio.
en los 4 evangelios. Pero hay curas haciendo misas de prosperidad. Se las calcaron a los hermanos separados. Y eso es terrible. Todos los reinos de la tierra me han sido entregados y yo se los doy al que yo quiero, dijo el demonio. Y Jesús no le dijo que no. Hay mucha prosperidad que puede venir de Dios y yo no digo que no. Pero San Pablo en 1 Timoteo 6 le dice a los ricos qué hacer con el dinero, cómo manejarlo. Dice, por cierto que la piedad es un buen negocio, con tal de que usted se conforme con el vestido, con lo que tiene, con la comida. Y si Dios le da de más, pues aprenda a compartir, que es la oportunidad de consignar. Yo tengo un amigo muy rico, por donde uno pasa en Colombia, ese ha plantado ahí, ha puesto cosas. En todas las ONG, en todas partes. Él construyó el Foyer de Charité de la Argentina, el de Bucaramanga, parte del de Zipaquirá. Él ha hecho tantas cosas, con tanta gente, que el Señor cada día le da más, tal vez por eso, por la generosidad que tiene. Es un buen distribuidor. Todo lo que hemos recibido lo recibimos de Dios. Y no se convirtieron a pesar de estas calamidades. O sea, Dios usa la calamidad para que la gente se convierta. Y a veces, les voy a decir una cosa, usa la calamidad personal. Dios empieza a chuzarlo a usted. Hermano, suelte. Y si no, le pega el chuzo más duro. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Pero en estas calamidades, ¿quiénes perecen? ¿Los malos? No, todos. Leamos Isaías 24. Isaías 24 es muy sabio, es un texto en que nos habla de cómo va a ser la gran tribulación. ¿Cómo va a ser la gran tribulación? Despuebla, trastorna la superficie, dispersa a los habitantes de la tierra, al pueblo como al sacerdote, al siervo como al señor, a la criada como a su señora, al que compra como al que vende, al que presta como al prestatario, al acreedor como al deudor. Devastada será la tierra y del todo saqueada. Isaías 24. Eso es, como dicen las señoras en Bogotá, hay para todos. El justo no tiene problemas. Eso es lo que no hemos entendido. Se salva y va a un sitio mucho mejor que esta tierra tan espantosa que estamos viviendo. El justo es un premio. Con razón que la Virgen dice, y las madres no se van a poner ahora a preocuparse, que la Virgen en una aparición dice, me voy a llevar muchos niños, dice, para que no sufran todas estas calamidades. Es un acto de misericordia. Cuando mi madre se enfermó, yo que conozco todo este tema hace 30 años, ¿cuántas veces le rogué al Señor que se la llevara? Para que no fuera a sufrir todo esto. Y sobre todo a ella le afectaba mucho ver la inmoralidad de la gente, la corrupción, la maldad. Y le supliqué al Señor, llévesela, porque ella no resiste la maldad que hemos visto y la que vamos a ver. Que Jesús dijo, crecerá la maldad en toda la tierra, la iniquidad. Y yo le supliqué al Señor, llévatela. Está lista. Una mujer tan caritativa que no hay ninguno de sus trabajadores que no lo dejó con una casa. Y el que manejaba el carro en la floristería y a ella le manejaba el carro lo dejó con un taxi. Buscaba amigas, amigos, personas que le ayudaran y le conseguía lo que fuera. Como tenía, era una matrona en Bucaramanga, conseguía las cosas, o con el alcalde, o con el que fuera. Y ella buscaba de su plata y de la plata de sus amigos. Todos terminaron con casa. El mayordomo de la finca terminó con 2 casas. El único que no tenía casa soy yo.
Llamó a mis hermanos y les hizo una vaca para conseguir una plata, para conseguirme un apartamento, y siempre faltaba 1 millón o 2 millones de pesos para el apartamento. Hasta que yo le dije, mire mamá, es que el Señor no quiere que yo tenga apartamento, no se preocupe. Yo no me acuerdo, ella luchó mucho porque yo tuviera un apartamento, sufría mucho por eso, de ver que todos sus hijos tenían carro, apartamento, cosas, ella sufrió mucho. Yo no me acuerdo, yo creo que yo le comenté algo al final, no sé, no me acuerdo bien. Puedo que esté mintiendo, yo no me acuerdo. De todas maneras, yo sentí que Dios quería que yo no tuviera apartamento. Ya. Porque ella luchó mucho. Ella ponía la mitad y llamaba a mis hermanos y les decía, y entonces nunca se completaba. En cambio, sus empleados todos tienen casa y carro. Antes de morirse le dijo al que manejaba el campero de la floristería que ella tenía, le dijo, yo no te quiero dejar sin trabajo, consíguete un taxi, te ayudamos a pagar un taxi, para cuando yo me muera tengas un trabajo, porque mis hijos yo no sé si te van a dejar o no. Eso es ser cristiano, ¿cierto? Por eso digo que mi mamá, yo recé mucho para que el Señor se la llevara y se la llevó. Se asfixiaba porque tenía un EPOC terrible y un cáncer en los pulmones, además un cáncer. Y cuando yo entré con una gripa terrible de Bogotá allá, porque estaba ya en sus últimos días, entré al cuarto, la tenían con oxígeno, yo pisé el cuarto así y el Señor me dio las gracias, que empezó a respirar bien y se murió bien. Dios. Y yo digo, bendito sea Dios, ¿no? Que se la llevó sin ver esta iniquidad tan espantosa que estamos viviendo. Isaías 24, los que quieran saber lo que va a pasar en la gran tribulación, en el día de la cólera de Dios, está en Isaías 24, que dice que la raza humana será como escasa, como el oro fino, los que van a quedar. Muy poquitos de lo que va a quedar de la raza humana. Eso dice Isaías 24. Se despuebla la tierra, dice, la tierra baila como un borracho, se sacuda, se bambolea. Todo está en la Biblia. El mundo no va a desaparecer. Jesucristo, en las 3 preguntas, la tercera pregunta es ¿cuándo será el fin del mundo? Y no la contestó, no quiso. Contestó la destrucción del templo, dio las señales. La señal de su segunda venida, dio las señales. Hambre, peste, terremoto, ¿sí? Será como en los días de Lot, o sea, con una lluvia de fuego sobre el planeta, como en los días de Lot. Y la Virgen dice en Akita, Japón, que el castigo del Padre Celestial es un diluvio de fuego. De modo que cuando ustedes vean que va a haber más terremotos, no se preocupen. Lucas 21, ¿qué dice la Biblia? Alégrense, se acerca su liberación. Se acerca su liberación, alégrense. Jesús dijo, alégrense. No dijo, pónganse deprimidos, entristezcanse, lloren. No, alégrense, se acerca su liberación. Es terrible porque entonces nos van a decir a los cristianos que somos sadomasoquistas y que nos alegramos con los terremotos. No, nosotros no nos alegramos con los terremotos. Sencillamente nos alegramos de que el Señor esté cerca, de que viene pronto y que el mundo será un mundo feliz, un mundo sin abogados, sin militares, sin contratistas, sin comerciantes. Será un mundo maravilloso, un mundo de amor, de paz, un mundo en que todo el mundo tendrá serenidad y no tendrán hijos para sobresalto. Me parece la frase más linda de Isaías 65. El que quiera leer cómo va a ser el nuevo mundo, lea Isaías 65. No tendrán hijos para sobresalto, no tendrán una casa para que el otro la habite. O sea, no habrá inquilinatos ni arrendamientos. Todo el mundo comerá, todo el mundo será feliz.
el Espíritu Santo inundará el mundo, la naturaleza será prolífica y será de una hermosura que todos los ecologistas pues se van a morir de la felicidad de ver esa naturaleza. No habrá ecologistas porque la naturaleza será buena y perfecta, entonces no habrá que estar cuidando las cosas porque Dios estará en nosotros y las cuidaremos con amor. Dios va a realizar el plan inicial del paraíso, que se lo dañamos nosotros, Romanos 8, y va a volver al plan original, y nos va a dar un paraíso maravilloso, un mundo maravilloso, un tiempo de paz inigualable, y la vida será larguísima, sin cirugías, sin la Santa Fe, sin las ambulancias. La gente se morirá durmiéndose y se morirá en una paz de 200, 300 y 500 años. Después de que pasen todos estos acontecimientos. Hasta aquí lo que está pasando. Ahorita vamos a entrar por la alianza. Esperemos un momentico. Claro, ese es el exomo. Sí. Buenas. Sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Padre misericordioso, te pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Hay una constante en la Biblia en que Dios nos promete que si nos volvemos a Él nos irá bien. Y bien incluye todo, ¿no? La paz, el amor, la salud y sobre todo la prosperidad espiritual. Como dice San Pablo, toda clase de bienes espirituales y celestiales. Pero Dios no nos faltará en nada, en la parte material tampoco. Por eso uno tiene que medir su nivel de conversión, ¿no? Y es confrontándolo contra la palabra de Dios. Yo siempre le digo a la gente, mire, lea Mateo 5, 6 y 7 y mire si está convertido, ¿no? Si usted sinceramente está viviendo esa palabra, pues muy bueno. Y si no, sea sincero, delante de suyo y delante de Dios. Examínese a sí mismo. Y verá que muchas veces se suspenden los males y las calamidades. Muchas veces no se van a suspender. Porque puede ser una participación de la pasión de Cristo, como San Pablo, que dice: un ángel de Satanás me abofetea, el Señor me ha puesto un aguijón en mi carne, para que no me ensoberbezca, para que no me engría, use la palabra. Eso tiene mucho que ver con la alianza. La alianza es un pacto. En el Éxodo 19 y 24 nos aparecen las alianzas de Moisés, pero antes encontramos la alianza de Abraham. En Éxodo 24 y 19 está la alianza, que viene del hebreo berit, que quiere decir contrato, es un contrato. Pero sobre todo es una forma de amor, es una forma de amor. ¿Qué pasa? Y quiero en esto ser sucinto, quiero ser más bien resumido. ¿Qué pasa con las alianzas en el pueblo de Israel? A ver, Dios escoge un pueblo y con él hace una alianza. Abraham le dice amigo eterno, le dice el más grande honor que Dios le concede a los hombres es decirle amigo. Es el honor más grande. Por eso Jesús dice: yo no los llamo siervos, los llamo amigos si hacen lo que yo les digo. Fíjense que no se queda. Los predicadores a veces en los púlpitos retuercen el evangelio y lo hacen ver distinto.
Dice, es que ustedes son mis amigos. Jesús nos dijo que éramos sus amigos y nos dice el predicador, no. Si hacen lo que yo les digo. Sí, si recogen la palabra de Dios y la guardan. Y viene Juan 14. Si alguno me ama, guarda mi palabra. La alianza es una consagración, pero es una sujeción de obediencia, es un pacto de amor. Es que Dios ofrece su amor y su bendición si la persona acepta el amor de Dios y acepta obedecer a Dios. Por eso en Deuteronomio 27 encontramos la fila de bendiciones y maldiciones. Si coges por el camino derecho, te irá bien. Te bendeciré. Bendeciré tu familia, bendeciré tus ganados, bendeciré tu salud, bendeciré tu vida, bendeciré todo. Si resuelves desobedecerme y coger por el lado chueco, te irá muy mal. Te voy a herir con tiña, te voy a herir con lepra, te voy a quitar lo que tienes, todas esas cosas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que le pasó a Job? Que era un hombre bueno y un hombre justo. Pues Dios quería probar su fidelidad. A ver, Dios no deja ninguna criatura sin examinar y probar su fidelidad. ¿Y dónde la prueba? En la prueba. Si te prestas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón, mantente firme, no te aceleres en la hora de la adversidad. Eclesiásticos 2. En la noche oscura, en la desolación, en la tribulación. Es necesario que pasemos muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios, nos dice Hechos de los Apóstoles. La vida de un apóstol o de un profeta, entre más cercano sea, digamos, el rango en que la persona es escogida por Dios, es más grande la exigencia de Dios. Si a usted lo escogieron simplemente para ser un hijo de Dios, sí, en su familia, en su hogar, sí, es normal la exigencia de Dios. Pero si ya lo escogen de profeta o lo escogen de apóstol, la purga es mucho más grande, porque Dios le exige más y le da más de lo suyo. Decía San Pablo de la Cruz que la Virgen María y Jesucristo a cada persona le entregan una parte de lo suyo, pero lo suyo fue lo que vivió aquí en la tierra, para darle después lo del cielo, el reino de Dios. Entonces, la alianza es un pacto de amor, es un acuerdo, es una berit, es un contrato, pero es un contrato donde unilateralmente Dios ofrece las condiciones y usted las acepta o las rechaza. Esa es la alianza. Y Dios hace una alianza inmensa con Abraham. Le promete que habrá multitud de naciones y lo llama el amigo eterno. Dios exige obediencia y fidelidad del corazón. Abraham, Dios lo llamó 3 veces su amigo, y a Moisés también, pero después de haber sido purificado. Abraham tuvo que pasar por la prueba de Isaac, tuvo que pasar por la prueba de su esposa, que casi se la toma el faraón, y Abimelech lo regañó por decir una mentira a Abraham. Le dijo una mentira a Abimelech, ¿no? Ahí sí se colombianizó Abraham ahí. Una mentirita allá a Abimelech. Y Dios lo regañó, y Abimelech lo regañó también. Es decir, y Abraham, hasta que no cumplió con que su padre se murió y Lot se fue, Dios no cumplió la promesa de Isaac, porque le dijo: deja a tu tierra y a tu descendencia, déjalos. Abandonar su ciudad de Ur de Caldea y abandonar la descendencia no era fácil para Abraham, y convertirse en un pastor de ovejas después de vivir en una ciudad rica como Ur de Caldea, que tenía mosaicos, según los arqueólogos, y baños termales. Era una ciudad sabrosa para esa época, y era una ciudad muy grande, porque era una ciudad como de 100,000 habitantes en esa época. Y él era un patriarca, y lo pasaron a las ovejitas, como a Moisés, y lo purifica Dios, y le pasan años para cumplir la promesa.
Viene la famosa fe de Abraham, ¿no? Años, 15 años, la muerte de su papá, la salida de la división con su sobrino Lot. Y tío y sobrino se llamaban hermanos en el Génesis, porque entre los hebreos no existen los primos hermanos, y esa es la confusión de los evangélicos. La palabra primo la inventaron los romanos, viene de primus, que quiere decir primero en latín. Es mi primer pariente, después de mis hermanos, mis primos. Y entre los hebreos los primos tenían casi el rango de hermanos, se trataban como si fueran hermanos. Entonces Abraham tiene que abandonar muchas cosas para recibir el título de amigo eterno de Dios y para poder someterse a dialogar con Dios. Y Dios le hace una alianza a Abraham, y la alianza se sella con el prepucio, con sangre. Siempre los rituales de sangre eran los rituales usados para adorar a Dios, de los sacrificios de animales, todas esas cosas. Y a Abraham le piden el sacrificio del hijo, que Dios no aceptaba esa clase de sacrificios, pero se lo pidió. Claro, Dios sabía que no iba a suceder, pero Abraham no sabía eso. Dice Flavio Josefo que Isaac tenía 25 años, o sea, no era un niño el que iba a sacrificar, ni siquiera un adolescente, era un joven, un varón. Y el pobre viejo de 130 años llevando para allá al otro. Qué dolor, ¿no? El hijo de la promesa. Hay un libro de un luterano que yo quiero mucho, Søren Kierkegaard, un danés, experto en filosofía existencialista cristiana. Se llama Con temor y temblor, sobre el sacrificio de Abraham e Isaac. Es un libro formidable, formidable, un libro que vale la pena leer, sobre la fe de Abraham. Después de ser sometido a todas esas cosas, Dios hace con él el pacto, el berit, y le dice: mira, numerosos descendientes tendrás como las arenas del mar. Claro, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, ¿no? Y el descendiente de Abraham, Jacob, ¿qué era qué? ¿De Abraham qué parentesco tenía? Jacob, nieto de Abraham. Se convierte en Israel, e Israel significa el que lucha contra Dios, y siguen estos tipos luchando contra Dios, oiga. Siguen. Y le hacen unas promesas, una leche que, un país que emana leche y miel, un pueblo numeroso, y el que se enfrente contra ese pueblo se enfrentará conmigo. Por eso a mí me da un miedo cuando la gente se agarra con los israelíes. Ay, porque la promesa está ahí, las promesas de Dios son irrevocables. Por eso cuando Colombia dicen que lo consagraron al corazón de Jesús en 1903, y unas pías y buenas señoras dicen: hay que volver a consagrar al corazón de Jesús. No, Jesús tiene una memoria excelente, no se le olvidó la de 1903. Que entonces se lo consagremos a la Virgen María. No, el corazón de Jesús es el corazón de María, da lo mismo, es igualito, es como si fuera una sola unidad ahí, y que con eso el país se va a sanar. Mentiras. Dios nos va a exigir el cumplimiento de esa alianza. ¿Cómo se lo exigió a Israel? De tantas maneras. Los asirios, los caldeos, los medos, los persas, los filisteos, las plagas, el castigo de Salomón en los nietos, en David. Cada vez que el pueblo se rebelaba contra la alianza, Dios le exigía el cumplimiento y lo reprendía. Cada vez que el pueblo se arrepentía y pedía misericordia, Dios derramaba su amor sobre su pueblo. Y el pueblo volvía a rebelarse y Dios volvía a reprenderlo, recordándole la alianza. Hasta que al fin creo que el Señor, ¿cómo es que dicen los jóvenes ahora? ¿Qué? ¿Que le dio qué? Mamera.
de ver que el pueblo caía y se levantaba y caía y se levantaba, y además lo mandó al destierro, que era un castigo terrible estar uno sometido a otro pueblo. Entonces, el cumplimiento de la alianza trae bendiciones y el incumplimiento trae maldiciones, porque Dios reprende. Y encuentra uno en Jeremías en el capítulo 31, porque la alianza de Abraham es sellada con sangre y la alianza de Moisés es con el Sabbat, con el sábado y con los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Se sella la alianza. Y el pueblo cae y recae, y cae, vuelve y cae, y lo llevan al destierro. Y el destierro es un castigo terrible. Y nosotros, cuando incumplimos la alianza, tenemos un destierro. Si no es físico, es interior. Dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, dice María. Y viene esa dispersión interior, la confusión de la gente. Cuando faltamos a la alianza, en el bautismo les voy a contar una noticia. Hicimos una alianza con la Trinidad, cada uno de nosotros. No fue con Jesucristo. Yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí va. Cada uno tiene una alianza pequeña con la Trinidad. En el capítulo 31 del profeta Jeremías, que le profetiza el destierro al pueblo de Israel, Dios ya se le nota un poco de cansancio. Y empieza, he aquí que vienen días, oráculo del Señor, que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice escarmiento de ellos. O sea, rompe una alianza y Dios le hace un escarmiento. El general O'Higgins manda rezar a los niños en Chile las letanías de la Virgen, consagran a Chile a la Virgen María. Era un pueblo piadoso y bueno, y ahora es un pueblo libertino, sin fe, con plata pero sin fe, con prosperidad material. Haré escarmiento de ellos, sino que haré una nueva alianza que pacté con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo. Paremos ahí un momentico. Jeremías 31. Pondré la ley en el interior. Antes, y esto en la Biblia es muy importante que lo entiendan por amor de Dios. Esto se lo voy a repetir 83 veces porque generalmente no lo entienden. Y a veces los pastores evangélicos meten unas patas, los buenos no, como Billy Graham y los que son cultos, no. Pero estos de garaje por aquí, qué horror, las cosas que predican. Pero como hay buenos aeróbicos y la gente se cae, la gente va allá, ¿no? Eche para allá. Entonces, pondré una alianza en su interior. En Génesis 6 nos dice que el Espíritu de Dios se apartó de la tierra porque vio que ella no era sino pecado. O sea que el Espíritu de Dios permaneció desde Adán hasta el diluvio en el pueblo. Por eso vivían 800 y 900 años y gozaban de muy buena salud. Todavía les quedan esos rastros del paraíso, de esa divinización del hombre. Pero se meten en Rod, la brujería, se mete la codicia, la división, se mete Satanás por todas partes y entonces viene el diluvio porque la humanidad se corrompió hasta las tuétanos, pues, como está hoy. Hoy está más corrompida porque hoy tenemos el Instituto de Celón, el control mental, la manipulación de los hombres, la psicología transpersonal, toda esa brujería moderna a través de la psicología.
la perversión total de los 6 sexos proclamada por las Naciones Unidas. Hoy tenemos mucho más perversión que allá, más sutil, más inteligente la perversión de ahora. Entonces se corrompió y el espíritu se apartó de la tierra porque vio que el hombre no era sino un pecado. Con Jesucristo el Espíritu Santo vuelve. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se ve solo en los profetas y en los reyes. Y el pueblo vive bajo la ley. Les quiero repetir esta clase de Biblia unas 84 veces hasta que la sepan. ¿Bajo cuál ley? Bajo la ley de Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia, donde está el Levítico, está el Éxodo, está el Deuteronomio, están las leyes que Moisés trazó para el pueblo de Israel, leyes civiles, leyes religiosas, leyes penales, leyes rituales, leyes de todo. Era una legislación que Moisés le dio al pueblo para vivir bajo esa ley. Así como el código de Hammurabi que hubo por allá, era una legislación para un pueblo. Entonces Moisés le da una ley al pueblo, el Pentateuco, que tiene historia y que tiene muchas cosas, pero tiene preceptos, preceptos legales, preceptos penales, preceptos de cómo comer, cómo vivir. Mira, no coma grasas de cerdo ni coma grasas de ganado porque tu salud se va a dañar. Tiene cosas muy buenas la ley. Pero en las cosas religiosas, en la cosa ritual, ¿sí? Jesucristo nos cambia el esquema completamente. Y Jesucristo hace 2 cosas: cambiarnos la ley por el amor, por el evangelio, por la buena noticia, e interiorizar la ley, meterla adentro. Habéis oído que se dijo: no matarás, pero yo os digo, ¿sí?, que todo el que le desea un mal a su hermano, ya lo mató. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer o a un hombre deseándolo en su corazón, ya cometió adulterio con él. Antiguamente el adulterio había que consagrarlo, había que no dejarlo en el pensamiento, sino hacerlo de verdad. Ahora solo con el pensamiento ya, porque la ley está dentro, porque tenemos el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Por eso San Pablo nos dice: ya no estamos bajo el pedagogo de la ley es un pedagogo, es para disciplinar al pueblo de Israel, a portarse bien, a cumplir con unos preceptos: no matarás, no desearás la muerte del prójimo, todas esas cosas, pero esto la interioriza, la vuelve más al interior del hombre. Por eso Jeremías nos dice: y voy a poner esa ley en su interior. Mira, les estoy dando una cosa fundamental de la Biblia, fundamental. Y en Lucas 16:16 nos va a decir una cosa muy profunda. La ley y los profetas llegan hasta Juan, o sea, hasta Juan Bautista. Hasta ahí llegó la ley, hasta ahí. Entonces cuando llegan a veces estos pastores y le dicen a las pobres mujeres: no se pongan pantalones porque caen en la maldición de la ley. Ay, Dios mío. Yo lo que les digo es: no se vistan indecentemente, que hagan tentar a los hombres con los pantalones. Eso sí es pecado. Se lo mostró el Señor en el purgatorio a Gloria Apolo, en el infierno, perdón. No hagan pecar a los demás. Pero no les están prohibiendo, ¿sí?, que no se déjese crecer el pelo, entonces hasta que le arrastre para ir por el suelo. No. Que le corte la mano a los ladrones, pues Colombia sería un país de mochos, pues. No se salvaría a nadie. ¿Ah? Sí, que maten las mujeres adúlteras a piedra. No, pues el negocio de las canteras sería fabuloso. ¿No? Camionados de piedra, uno todos los días a tirar piedra a la calle, a casi todas las que pagan por la calle. Bueno, ¿ah?
¿cierto? Entonces en la Edad Media a alguien se le ocurrió ver esa cosa tan horrible de quemar las brujas y resolvieron quemar brujas en la Edad Media, en la Inquisición, pero la Inquisición católica y la evangélica, porque la Inquisición evangélica mató 70.000 católicos, no, tampoco son unas palomas, no crea. Eso fue horrible, horrible. Hasta las esposas las mataba Enrique VIII, pues eso no. Entonces, aplicando los preceptos del Antiguo Testamento, quemando brujas, no, pues ¿cómo sería la quemazón ahora? ¿Ah? No. Y matando a piedra a las mujeres adúlteras, qué negocito es de las canteras, ¿no? ¿Cómo sería ahora eso? ¿No? Entonces sí, esa es la ley. La ley de Moisés no es la nuestra. Entonces cogen y hacen una simbiosis y unos sancochos del Antiguo y el Nuevo Testamento y uno dice, por Dios, ¿esto qué es? Otra cosa son los profetas y otra cosa son los libros sapienciales y los libros históricos. Pues si no estudiamos la Biblia nos metemos unas enredadas las machas, terminamos en una iglesia evangélica tirando paso allá y gritando, ¿no? Pero por Dios, no. Mire, Dios interioriza, dice aquí. El Espíritu Santo lo tenemos en el bautismo. Claro que no se nos nota, pero bueno, ahí está. Porque lo hemos contristado, lo hemos entristecido, ¿no? Dice San Pablo que entristecimos el Espíritu Santo, lo contristamos. Y lo tenemos bien triste. Entonces fíjese lo que pasa con la alianza. Les voy a dar una nueva alianza, una alianza eterna, una alianza definitiva, una alianza total. Y ustedes van a ver Hebreos 8 y 9, dos hermosos capítulos de San Pablo sobre lo que es la alianza, en que Jesucristo pagó una sola vez para siempre. Ya no tenemos que ir a sacrificar machos cabríos ni toros. Jesucristo murió el día de la Pascua, el día 14 del mes de Nisan, en que se sacrificaban miles de corderos y de palomas y de todo para pagar los pecados de un año. Entonces cada año había que ir a pagar. Era barata la cosa, porque uno compraba un chivo y pecaba todo el año y tenga, pues, bien barato. Y ahora también es barato, orgamos y nos confesamos y seguimos pecando. No nos convertimos, es decir, no desistimos. Por eso, en Isaías 1, hay una cosa que me impresiona mucho. Hay 9 verbos para la persona que se va a convertir, tiene que vivir esos 9 verbos de Isaías. Y dice, si aprendéis a hacer el bien, lo bueno de la tierra comeréis. Pero si desistís, insistís en el mal, por la espada seréis devorados. Y es de las primeras veces que la Biblia usa la espada en el sentido de San Pablo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios los devorará, los condenará. Por la espada seréis devorados. Cuando insistimos en el mal, si rehusando hacéis el mal, por la espada seréis devorados. Si aprenden a hacer el bien, les irá bien. Si siguen haciendo el mal, por la espada serán devorados. El capítulo, los 9 verbos de Isaías que dicen, aunque ustedes menudeen en la plegaria, aunque levanten las manos. Nosotros los carismáticos para levantar manos, yo creo que todos tienen músculos de huevo episco, todos aquí. Esa vaina. ¿Ah? Sí, no, esos somos unos genios para levantar manos y tirar pasos y toda esa cosa. Pero las obras y la vida, pocón. Isaías tiene 9 verbos, léanlos bien. Hoy no voy a hablar de los 9 verbos de Isaías, pero al final termina Isaías con eso. Si ustedes aprenden a hacer el bien, les irá muy bien. Y si lo rehúsan el bien, por la espada serán devorados. Y es el mismo discurso de Jeremías, es que la Biblia no se contradice. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Y Jesucristo se hizo maldición bajo la ley para liberarnos de la maldición, nos dice Pablo. Se hizo maldición él. Maldito el que muere en un madero, decía el Antiguo Testamento.
Y Él se hizo maldición para liberarnos de la maldición de la ley. De modo que no hagan esos sancochos, por favor. ¿No? Entonces, si no, terminamos quemando brujas y nos quedamos sin mujeres en Bogotá, oiga. Y adúlteros y homosexuales, terminamos matando un montón de muchachos, ¿no? ¿Sí? Jesucristo nos trae una nueva alianza, que es la alianza del amor. Es un pacto de amor, pero es un pacto de amor que debe traer obediencia. Porque el pecado es un no amor. ¿Por qué pecamos? Porque no amamos a Dios. Cristo me amó primero y me amó hasta el extremo. ¿Y lo que qué me pide? Que lo ame. Y si lo amo, que le obedezca. Eso. Si alguno me ama, guarda mi palabra. Y por eso termina Abraham siendo amigo eterno de Dios. ¿No es cierto? Abraham, que se dirige a Canaán a los 75 años y promesa de bendición a los que te bendigan y maldición a los que te maldigan. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Claro, Génesis 12:4. Y por eso nosotros, dice Pío XII, nosotros somos el nuevo Israel. Porque nosotros asumimos la nueva alianza y la nueva promesa. Y muchos israelitas no, otros sí, la Virgen es israelita y los apóstoles también. Muchos no la asumieron. Entonces, viene la reprensión de Dios sobre el pueblo de Israel durante 2000 años. Pero miren la fidelidad de Dios tan hermosa. 2000 años ha sufrido esta gente. Anoche estaba muy cansado y vi la película de la persecución nazi en Polonia, la del pianista. Cómo trataban a esos judíos, hoy en Alemania, en Polonia, y los hemos tratado durante 2000 años, pero sí, como gusanos. Y yo digo, tiene razón Israel de convertirse en una potencia militar y defenderse con garras y con uñas y con todo. Y la promesa está ahí, la estamos viviendo nosotros. Pues ya no la estamos viviendo, la tenemos, no la vivimos. Porque recibimos al Mesías, la nueva alianza, Hebreos 8 y 9. Una sola vez murió Cristo definitivamente para ser una alianza eterna, eterna, para siempre, en que lava nuestras culpas y nuestros pecados en la cruz, para siempre, en una sola vez. Porque es el Hijo de Dios. Y ya no son chivos, ni corderos, ni patos, ni palomas, ni nada. Es el Hijo de Dios, que es santo. Y asumió cuerpo y carne y sangre para pagar por nosotros. Cristo me amó y murió por mí, pagó por nosotros. Por eso hay gente que tiene escrúpulos y desconfía del perdón de Dios. Hay que orar mucho por esas personas y hay que enseñarles un poco cuál es el valor de la alianza de Jesús. Que es un valor infinito y total. Hay gente que no se siente perdonada. Cuando yo trabajo sanación interior, lo que más me asusta es la gente que nunca se siente perdonada. El sacerdote le da la absolución y le dice, te quedan perdonados tus pecados, y no se sienten perdonados. Siguen con sentimientos de culpa. O sea, no confían en Dios, ni confían en el poder grande e infinito de la sangre de Cristo. Esa alianza eterna, ¿no? Mire que Abraham recibe la bendición de Melquisedec de sacrificio. Curiosamente es profético. Lo de Melquisedec no lo han entendido bien. Con pan y con vino. Cuando las cosas eran apenas con sangre, como sella Abraham el pacto con sangre y con sacrificios de sangre, Melquisedec aparece, un ángel sacerdotal, pero aparece como un hombre, y hacen un sacrificio de pan y vino. Ese es un texto muy hermoso, que es un preludio eucarístico, ¿no? Y
se le revela a Dios a Abraham como el Dios todopoderoso, todopoderoso. Pero 15 años dura Abraham, ¿sí? Después de ser reprendido por Abimelech. A los 99, cuando nace Isaac se demora 15 años. Y después 25 años, dice Flavio Josefo, a los 25 años de Isaac viene la prueba de la fe. Sara muere a los 127, Abraham a los 175 años. Y la promesa de Abraham y la alianza de Abraham con el pueblo de Israel está viva. Lo que pasa es que Dios hace una nueva alianza eterna y definitiva alianza. Yo descubrí un texto que no me había fijado ayer, releyendo Isaías 24, cuando habla del día de Yahvé, el día de la cólera de Dios, el día de la gran tribulación, el día de la purificación del planeta, que estamos tan cerquita. Yo creo que estamos a menos de 7 años el despoblamiento total del mundo. Todo ese día de la ira de Dios de Isaías 24, descubrí una frase que me impresionó mucho. ¿No? Traspasaron las leyes, violaron el precepto. La tierra ha sido profanada bajo sus habitantes. Rompieron la alianza eterna. Esa fue la frase que descubrí. En el Antiguo Testamento, en la alianza de Abraham y en la alianza de Moisés, que se sella con el Sabbat, con las tablas de la ley, no había una alianza eterna. Había una alianza que termina ahí en Jeremías 31. Es que ustedes han violado mi alianza, ustedes por eso los he reprendido y por eso los he castigado, por eso los he mandado al destierro. Nosotros cada vez que pecamos, violamos la alianza, la del bautismo, la de la confirmación, donde confirmamos la alianza. La alianza nuestra se sella con Pentecostés, con el Espíritu Santo. La alianza de Abraham se sella con sangre, con el prepucio. La alianza de Moisés con el Sabbat, con las tablas de la ley. Y la nuestra con Pentecostés, donde volvemos a ser hijos adoptivos de Dios, porque habíamos perdido la filiación divina con el pecado original. Ya no éramos hijos de Dios, éramos unas criaturas de Dios. Pero rompieron la alianza eterna. Nosotros, los de esta época. Por eso es Isaías 24. Isaías 24 se está refiriendo Isaías al Apocalipsis. En la Biblia hay 8000 versículos apocalípticos, desde el libro del Génesis hasta San Juan. Daniel, desde el capítulo 7 hasta el 12 es Apocalipsis, Zacarías casi todo. Ezequiel, ese Isaías tiene muchos. Rompieron la alianza eterna y va a despoblar la tierra, dice, y la va a purificar toda. Dice que los hombres quedarán como oro fino, quedarán muy poquitos sobre la tierra, dice. No dice que desaparecerá el mundo, ni la raza humana, no. Va a reconstruir un nuevo mundo, un mundo de amor y de paz y de justicia y de verdad, donde todos participen de todo, sin comunismo, sin capitalismo, sin nada, un mundo de amor. Como no hemos querido ensayar el Evangelio, el Señor nos va a pasar una planadora por encima para que cuando empecemos a despertar, empecemos a vivir el Evangelio con una nueva efusión del Espíritu Santo que inundará el mundo y renovará la tierra. Pero yo cuando descubrí ese texto, rompieron la alianza eterna, le cuento que yo me quedé muy preocupado. Porque en el Antiguo Testamento no había alianzas eternas. Entonces, ¿por qué Isaías usa esa frase? Porque se refiere a Romanos 8. La tierra gime con dolores de parto y anhela la libertad de los hijos de Dios. Es decir, la creación gime porque el hombre la corrompió con dolores de parto y anhela ser libre, como la primera creación de Adán y Eva del paraíso en la tierra. Dios va a crear una nueva creación.
cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21, Isaías 65. La Biblia es tan hermosa y la estamos viviendo, ahora sí que la estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces viene la nueva alianza, alianza nueva y eterna, en que la encontramos en ese texto de los Hebreos en forma tan maravillosa como San Pablo nos la va a explicar. Perdón, dicen que Hebreos no lo escribió San Pablo, sino un discípulo de él. Da lo mismo. Es la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice el Señor, que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Y repite el texto de Jeremías en el capítulo 8. No como la alianza que hice con sus padres, el día que los tomé en la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron fieles a la alianza, también yo me desatendí de ellos. Me desatendí de ellos, oiga. Esta es la alianza que pactaré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis ojos mis leyes en su mente y en sus corazones las grabaré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá que instruir a cada cual y a su conciudadano, ni a cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Eso se va a cumplir, literalmente, exactamente, 100%, en el nuevo mundo. Ya no nos van a instruir nadie porque el Espíritu Santo nos va a instruir. Y la ciencia de Yahvé cubrirá la tierra, dice Isaías, o sea, el Espíritu Santo. Tanto que Ana Catalina Emmerich, la mística alemana, la monja, la beata, dice que un viñedo, un árbol de uvas, no dará 20 racimos, sino que dará 100. Que un racimo de uvas no dará 40 uvas, sino que dará 500. Que la presencia del Espíritu de Dios será tan fuerte que inundará la naturaleza. No tendrá que llamar a agrónomos ni usar abonos. No habrá computadores, ni celulares, ni televisores. Gloria a Dios, al fin. Usamos los talentos para pervertirnos, no para construir un mundo mejor, como debería haber sido. Eso no es malo, la ciencia no es mala, la ciencia es buena. Es un desarrollo del talento que Dios nos dio para que todos lo aprovecháramos, pero lo usamos fue para posesionarnos de esas cosas, apropiarnos. Terribles. Será un mundo de amor y de paz, está escrito en Isaías 65. Entonces esa alianza, ¿no? Nos la describe San Pablo en el Hebreos en el capítulo 9, cuando dice, Cristo sella con la sangre de la nueva alianza. Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente rocío con sangre la tienda y todos los que son objeto de culto, pues según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión, no hay perdón de los pecados sin la efusión de la sangre. Juan Pablo II le preguntaron un día por las calamidades, los maremotos, los terremotos, lo que está sucediendo desde antes de Juan Pablo II, desde el año 50, que empieza este apocalipsis a crecer cada día más. Le preguntaron y dijo, mire, estamos en manos de la providencia y todas las cosas deberán suceder como están escritas. Y la iglesia deberá ser renovada con sangre, dijo. Siempre ha sido así, dijo Juan Pablo II. Siempre ha sido así. O sea que la iglesia es la que va a poner ahora la sangre. Nosotros. Dijo Juan Pablo, sin remisión de sangre no hay perdón.
y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso el sacerdote levanta el cáliz y dice: este es el cáliz de la nueva alianza, sangre de la alianza eterna que será derramada por vosotros y por muchos. Afortunadamente cambiaron la fórmula, porque el Evangelio usa esa fórmula: por ustedes y por muchos. No dice por todos el Evangelio, no, por muchos. Es decir, por el que quiera aceptar la salvación. El que no la quiera aceptar, pues no se salva. Es voluntario, es que Dios respeta tanto nuestra libertad. El pueblo de Israel no lo aceptó como Mesías, pues ahí se quedó, sufriendo 2000 años. Pero como es de bueno Dios, que los regresó en 1948 a su país, después de 2000 años de deambular por el mundo, porque quiere cumplirles también, y quiere llevarlos a la conversión también. Apocalipsis 7, Romanos 11, la conversión del pueblo de Israel al final de los días. Pero van a sufrir mucho, mucho, muchísimo. Van a sufrir a los rusos y a los chinos encima de ellos. Pero Dios los va a salvar, porque fue el primer pueblo que Él eligió, y nosotros somos el nuevo Israel, el pueblo que acogió la palabra pero que ya la está soltando. Es la alianza, de modo que cuando vivimos la alianza, la gente ahí tienen el discernimiento bíblico. ¿Qué pasa cuando alguien recoge la alianza y la vive? Bendiciones. ¿Qué pasa cuando la rechaza? ¿Qué es lo que dice ahí Jeremías? Los voy a reprender y los voy a castigar por rechazar la alianza. Pero nosotros, como somos religiosos, me gustó el padre Fortea, que decía: mire, ustedes no crean que se van a salvar porque usan 4 medallas o 3 o 2 o un crucifijo así de grande. A veces aparecen unas señoras que parecen obispas, unos crucifijos pues que lo hacen inclinar a uno así, ¿no? Por eso no se van a salvar. Que da lo mismo el de San Benito que el de San Pancracio, es igual, eso sí, que la medalla de San Antonio, que la de San Pedro también. Que usan 7 medallas o una, da lo mismo, decía el padre Fortea. Se van a salvar por la conversión, no porque le coloque una medallita aquí a San Benito y allí a la Inmaculada y allá otra, y con eso el diablo no entra a su casa. Mamola. Si usted está en pecado mortal, le entra en cualquier parte y se le comen las medallas, pues. Si usted está en gracia de Dios, los sacramentales le ayudan mucho. Si no está en gracia de Dios, no le van a ayudar nada. Los brujos también piden agua bendita, la llevan para la casa y riegan cosas. Pero nosotros, como somos supersticiosos y no vivimos el Evangelio, resolvimos que el cardenal consagrara el país a la Virgen María, para que entonces Colombia al otro día, mono jojoy, tiro fijo, ¿no?, estarían en la Plaza Bolívar de rodillas porque el cardenal rezó una consagración. Mire, las alianzas son para vivir, y cuando no las vive, Dios se las reprende. Dios le dice: hermano, cumpla la alianza, si no, el destierro, los asirios, los babilonios, los filisteos, ahí va. Y Dios empieza a llamar la atención, a reprender. Y lo mismo en mi vida personal. Yo, que voy a grupos de oración y rezo el rosario, y en mi corazón odio un montón de gente. ¿Para qué? No le va a servir para nada. Tiene que convertirse y va a recibir bendiciones. Si alguno me ama, guarda mi palabra. Juan 14. Entonces mi Padre lo amará, y vendremos mi Padre y yo y haremos morada ahí. Si me ama y guarda mi palabra. Si vive mi alianza. Esa es la alianza de Jesús. La alianza de Jesús es el Evangelio. Es eso. Usted puede ir a muchos grupos de oración, tirar paso en todos los grupos, hacer de todo, colgarse una medallería completa. Eso
Pero si no vive la palabra de Dios, y entonces nos arrodillamos todo el día, Señor, vamos a la misa de la prosperidad, Señor, 100 millones, 200 millones. Pero no le dicen, Señor, dame la conversión, Señor, dame la salvación. No, eso no. Busquen primero el reino de Dios y la santidad, y lo demás se les dará por añadidura. Lo demás se les dará por añadidura. Ustedes me van a acordar el cuento del rico en el 20 de julio. Que había un rico en el 20 de julio un día que tenía un sobregiro de 200 millones de pesos y no lo podía pagar. Y uno con una deuda a un banco de 200 millones, ustedes no saben tener unos abogados bancarios encima, Virgen Santísima. Eso es una de las penas del infierno, yo creo. Tener unos abogados de los bancos encima. No. ¿Sí? Cobrándole. ¿Cierto, Carlitos? Dice que sí. Ahí empieza uno a hacer de torero, ahí pasa por aquí. Entonces, el tipo en el 20 de julio, Señor, 200 millones, Señor. Señor, 200 millones. Y se sentó aquí un pobrecito al lado a pedir 20,000 pesos para la comida de los hijos. ¿No? Ay, Señor, 20,000 pesos, mire el almuerzo de mis niños, Señor, 20,000 pesos. Señor, 200 millones, Señor. Señor, 20,000 pesos para la comida de los niños. Señor, 200 millones. Señor, 20,000 pesos. Y entonces el tipo cogió los 20,000 pesos, se metió en un bolsillo y se los pasó y dijo, cállese y no me lo distraiga. Y le dio los 20,000 pesos. ¿Ah? Entonces, y el otro salió con sus 20,000 pesos feliz. Pues, ¿ah? Bueno, entonces eso nos pasa, ¿no es cierto? Piden pero no saben pedir, dice Santiago por allá en alguna parte. Ustedes piden pero no saben cómo pedir, dice Santiago. Bueno, entonces la alianza, si usted vive la alianza, como este viejito, ¿no? Viejo querido, le digo yo. Pero el único que puede tratar a San José así soy yo. Es viejo querido. ¿Ah? Si usted vive la alianza como ese viejito, pues sí, entran fácilmente al cielo, ¿no? Entran al cielo. O como la Virgen María, que fue tanto el amor de Dios en la Virgen María, que está por encima de todos los santos y de todos los ángeles. Que las oraciones de todos los ángeles y de todos los santos no le alcanzan a ella nada. Porque tuvo la plenitud del amor, la totalidad. Ella es el arca de la nueva alianza. Así le dicen las letanías, el arca de la nueva alianza. Amén.